Buenos días, Eliezer. Buenos días, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te quería preguntar para comenzar una valoración somera sobre el momento político actual. Desde tu perspectiva de consultor de la empresa Cambullón, me gustaría un poco que evaluaras cuestiones como la puesta en escena de los candidatos, los discursos. Eso ha cambiado bastante. ¿Cómo lo ves tú desde tu posición? Sí, sin duda alguna, las elecciones en Madrid han jugado en un terreno que es el terreno de la política del mundo líquido, que diría Bauman, la política del entretenimiento que en la actualidad estamos viviendo, que fundamentalmente tiene su origen en el crecimiento de los partidos populistas o, o el uso de populismo por diferentes juros prácticamente. Las elecciones en Madrid muy polarizadas, esa dicotomía que es la de populismo o comunismo o libertad. Y por lo tanto, dentro de ese escenario de comunismo o libertad, se han ido moviendo todas las fuerzas políticas, ¿no? Ese yo creo que ha sido, de hecho, el gran éxito de la campaña electoral de Miguel Ángel Rodríguez para Isabel de Ayuso, para la candidata del Partido Popular, que ha sido precisamente situar y concretar el marco del debate al que el resto de partidos se han sumado, ¿no? Dentro del contexto político actual, además, sería relevante traer que justo se cumplen 10 años del 15M, del movimiento transversal, digamos, que sacudió el mapa político en España hace ya una década y que fruto de él surgieron partidos políticos como Podemos y como Ciudadanos, que en el caso del segundo, de Ciudadanos, vemos que cada vez pues va en declive total, en caída libre, hacia un abismo que nos recuerda mucho a UPyD, salvando las distancias, porque Ciudadanos pudo crecer mucho más, y un Podemos que también se ha terminado por eliminar esa figura referente que incluso aparecía en la papeleta electoral del año 2015, que era la cara de Pablo Iglesias, ¿no? El líder del partido político Podemos, que ha desaparecido también del mapa político por voluntad propia, como lo hiciese hace escasos 2 años Albert Rivera. Eso genera la posibilidad, la vuelta del turnismo PP-PSOE a las instituciones. Es una pregunta que solo podremos resolver con el tiempo. Digamos que Madrid ha sido un poco el lugar donde se ha agitado buena parte del avispero de la política a nivel estatal. Entonces, claro, siempre la pregunta cuando pasan estas cosas es si esto se puede extrapolar a nivel estatal, o sea, la elección del Estado que queda en el año 2023, pero que se habla incluso de adelanto, y en las elecciones en Canarias, donde está gobernando el PSOE con Podemos y Nueva Canaria, Agrupación Socialista Gomera, y que con el llamado Pacto de las Flores, ¿no? Y que también parece que bueno, tampoco la estabilidad es perfecta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esos resultados de Madrid pueden ser extrapolables a Canarias? ¿Habrá un resurgimiento del Partido Popular? ¿El PSOE irá ganando peso, que fue el gran vencedor en 2019? ¿Cómo lo ves tú en líneas generales? A ver, es innegable que en cuanto a las encuestas que se han hecho recientemente por las grandes metroscópicas de intención de voto, parece que sí que ha afectado, por lo menos en esas semanas de campaña electoral de la Comunidad de Madrid, a la intención de voto al Partido Popular. Hemos visto esta semana varias encuestas que se publicaban con encuestados en la propia campaña electoral de Madrid y vemos como el Partido Popular incluso pegaría ese llamado sorpaso al Partido Socialista en unas elecciones a nivel nacional. Yo no estoy del todo de acuerdo, es decir, yo creo que las elecciones de Madrid quizás han sido unas elecciones en esta ocasión más similares a las elecciones de País Vasco o las elecciones de Cataluña, tanto en cuanto creo que ha habido una fuerte presencia de una especie de nacionalismo madrileño que quizás ha realmente fagocitado el Partido Popular, es decir, Isabel de Ayuso se ha erigido como abanderada de los madrileños, ¿no? Y al final yo creo que ha salido ahí ese sentimiento nacionalista de los madrileños que nos haría pensar que no es extrapolable en cierta medida ese resultado a unas elecciones generales, ¿no? Obviamente esto va de tendencia. Cuando vamos a las elecciones del País Vasco, que tú decías antes
que efectivamente ya quedan un poco más atrás en el tiempo, y el Partido Popular pues sufre un batacazo importante al punto de que Vox irrumpe con prácticamente más fuerza. Y en Cataluña pasa, ya se termina de materializar, es decir, Vox supera al Partido Popular y Ciudadanos juntos. Eso supone una caída del voto hacia el Partido Popular que podría contagiar a otros territorios. Esta victoria holgada del Partido Popular en Madrid puede ayudar a aumentar esa intención de voto en el resto de comunidades, pero no creo que sea extrapolable. Es decir, no creo, por ejemplo, que el Partido Popular vaya a ser la fuerza más votada y el Partido Socialista vaya a tener una debacle como la que ha tenido Ángel Gabilondo, que creo que es más achacable a que la campaña ha sido una campaña muy centrada en los candidatos, en sus caras, en sus perfiles políticos, y es más achacable a que Ángel Gabilondo es una persona que se ha salido de la campaña durante todo el tiempo, ¿no? Más allá de por su edad, que es importante, ¿vale? No hablamos aquí de discriminación por la edad, pero sí hablamos de que se ha quedado fuera de juego, es decir, era el único candidato que tenía más de 50 años prácticamente, y el resto son más o menos de la misma quinta, ¿no? Ángel Gabilondo es un político de los de antes que trató de entrar en una campaña de las de ahora, y de la política de las emociones, de la política agresiva, y obviamente no se sentía cómodo en esa campaña. Pedro Sánchez sí es un político de esta quinta, es un político que sí entra mucho en la política de las emociones, en la política de bajar al barro. Entonces es probable que esos resultados, o es improbable, mejor dicho, que los resultados de Madrid se pudiesen extrapolar a unas elecciones nacionales. Respecto a las Canarias, que también me las comentabas, hombre, francamente yo creo que precisamente en las últimas generales lo que vimos con la caída de Ciudadanos en Canarias fue un repunte no solo del voto a Vox, sino también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife del voto a Coalición Canaria. Al final vivimos en un mapa político que, aun con la entrada de Podemos y de Ciudadanos, es decir, con la ruptura del turnismo entre PP y PSOE, los nacionalismos han seguido siendo necesarios, y por lo tanto creo que respecto a las votaciones para unas elecciones generales, los partidos nacionalistas de Canarias me parecería muy extraño que se quedasen sin sus diputados de representación. Pues como mínimo en Santa Cruz de Tenerife, sin duda, creo que está mucho más arraigada ahí la posición de Coalición Canaria. Y en la provincia de Las Palmas, Nueva Canarias, veíamos hace unas semanas que la intención de Íñigo Errejón, con Más País, ahora que ha quedado como segunda fuerza política en Madrid, es precisamente fagocitar o hacer alianzas con los partidos nacionalistas, como ya tiene con Compromís o como tuvo en su momento con Las Mareas, que aunque no ha acabado efectivamente bien, porque ese voto lo fagocitó otro partido, pero no lo fagocitó otro partido de otro corte ideológico, porque en Galicia recordemos que lo fagocita el PNG, ¿no? Con lo cual, veremos en qué papel queda en Nueva Canarias y si decide ir integrado en Más País para unas elecciones generales, o si por el contrario decide ir solo o decide ir con Coalición Canaria, como fue en las últimas elecciones. Sí, comentabas antes lo del nacionalismo madrileño, llamémoslo así, de Isabel Díaz Ayuso, que bueno, seguramente esto le ha granjeado bastantes votos, por lo menos la popularidad de un sector o algunos sectores concretos. También en Galicia el BNG consiguió un resultado importante, en País Vasco también PNV y EH Bildu tuvieron un papel preponderante, en Cataluña siguen teniendo fuerza los nacionalismos. Yo te quería preguntar que en este contexto en el cual la nueva política parece que empieza a entrar en una pequeña crisis, la nueva política me refiero a Ciudadanos y Podemos, los nacionalismos van a recuperar ese poder, o por lo menos cada vez los discursos van a ser más centrados en las comunidades autónomas más que a nivel estatal. ¿Cómo lo ves? Es complicado es decir, el escenario que planteas es interesante, es si el Partido Popular o el Partido Socialista plantearían escenarios en los que se hablase desde el punto de vista o desde el corte nacionalista en las comunidades en las que están, para tratar de competir contra los otros nacionalistas. Yo no creo que eso vaya a ser así. Creo que al final el papel de Isabel Díaz Ayuso más bien ha sido el de victimizar a la Comunidad de Madrid frente a las decisiones que ha tomado el gobierno del Estado, con lo cual ha tenido un objetivo concreto y un motivo concreto. En el resto de comunidades, creo que el nacionalismo efectivamente no acaba
ni mucho menos con la nueva política. Recordemos que el nacionalismo es prácticamente intrínseco a la forma de vivir de los españoles. Vivimos en comunidades autónomas, en un estado de las autonomías en el que las autonomías tienen mucho peso, muchas competencias. País Vasco y Cataluña son territorios históricos, con lo cual es muy complicado que el nacionalismo vaya a desaparecer ni a dar paso a otra nueva política, ¿no? A otra camada de nueva política ahora que se cumple la década de Podemos y Ciudadanos y que vemos que estos partidos sí que están más en declive, ¿no? Respecto a que crezcan, ahí sí tengo mis serias dudas, ¿no? Porque también yo soy una persona que considera que hay dos teorías, digamos, ¿no? En la ciencia política, que es que sí que existen vasos comunicantes entre los diferentes bloques ideológicos y gente que realmente lo que plantea es que los vasos comunicantes existen dentro de un mismo bloque. Con lo cual, yo soy más de esta segunda tesis, es decir, si sumamos los votos de Partido Popular en las elecciones de Aznar, vemos los votos que tenía, y sumamos los votos del Partido Popular, Ciudadanos, Vox, vemos que es una masa de votos muy similar. Si sumamos los votos de la antigua CiU y la antigua Esquerra Republicana, vemos que son los mismos votos prácticamente que CiU, que Junpercat, CiU, Esquerra Republicana y la CUP. Es decir, creo que los bloques más o menos se van manteniendo a lo largo del tiempo con el mismo número, la misma masa de votantes, y que realmente lo que se produce son efectos de abstención o no. De hecho, y volviendo a las elecciones de Madrid, es precisamente lo que se ha producido, ¿no? El famoso cinturón rojo que rodeaba Madrid y que le llamaban cinturón rojo precisamente porque eran municipios en los que, circunscripciones en las que ganaba la izquierda, aumentó muchísimo la participación en estas elecciones. Sin embargo, no fue para el efecto deseado, es decir, que ganase la izquierda, sino todo lo contrario. Hubo un sorpaso de la derecha en esas circunscripciones. ¿Por qué? Porque hay una masa, también hay un bloque de gente que tradicionalmente es abstencionista, que se divide también de igual forma en los diferentes espacios ideológicos y que en esta vez decidió ir a votar. Es más o menos lo que pasa con el nacionalismo en Cataluña, cuando vemos esos vaivenes de votos y cuando vemos que a veces se supera por parte de los partidos nacionalistas en mayor o en menor medida. No creo que sea una cuestión de declive, sino una cuestión de que el hartazgo por las elecciones va produciendo que la gente se ausente de algunas convocatorias electorales. Creo que, por ejemplo, es lo que pasaría en el hipotético caso, en mi opinión improbable, de una repetición de elecciones en Cataluña, que como sabes, queda muy poquito tiempo para que se proceda a constituir un pleno de investidura para un presidente o convocar forzosamente nuevas elecciones, ¿no? Los nacionalismos, creo que por lo tanto, en forma de resumen, forman parte de la idiosincrasia del pueblo español y de su estructura del Estado de las Autonomías. Al final se ha creado una conciencia en la ciudadanía, incluso que más allá de los sentimientos patrios, ¿no? De la patria chica, como decía Benito Pérez Galdós, por ejemplo, la gente realmente vota muchas veces por utilidad, es decir, el nacionalismo canario, hay mucho votante canario que en las elecciones locales vota a otra formación política, sin embargo, en las elecciones generales quiere que esté ese diputado canario allí que vaya a conseguir acuerdos de cara a la comunidad autónoma, ¿no? Para traer beneficios para Canarias. Al final se ha considerado, porque en todos estos años, desde la transición española hasta ahora, todos los presidentes del gobierno español han necesitado en alguno de sus mandatos de los nacionalismos para gobernar y para sacar medidas adelante, y con lo cual eso ha supuesto un rédito electoral, ¿no? Desde la época de José Carlos Mauricio, que consiguió grandes logros para Canarias, por ejemplo, cuando era diputado por Canarias, hasta muy poquito con los diputados Pedro Quevedo y Ana Bramas, como también han ido sacando propuestas, ¿no? Y eso al final va calando en la sociedad y va diciendo, oye, pues voto al diputado nacionalista, a pesar de que quizás no sea nacionalista, para conseguir cosas mejores para Canarias, ¿no? Bueno, a las elecciones generales, los partidos nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canarias, fueron juntos. Parece ser que, según los últimos movimientos, Nueva Canarias rechaza el acuerdo con más, o
partido por Más País, ¿no? En la formación de Rejón. Entonces, con toda esta, bueno, en el caso concreto de Coalición Canaria, después de 20 y tantos años en el poder, ha salido del poder en las últimas elecciones. No sé cómo ves de fuerza el nacionalismo canario. ¿Cómo lo ves y cuál es el futuro a corto o medio plazo que le augura? El nacionalismo en Canarias creo que está sentado de igual forma que en Cataluña o que en País Vasco, ¿no? Recordarás, porque además se habló muchísimo después de las elecciones en las que Ángel Víctor Torres conforma el gobierno, el llamado Pacto de las Flores, que se hablaba de la debacle del nacionalismo, del fin de una era, del final de Coalición Canaria. La realidad es que poco a poco Coalición Canaria ha ido recuperando espacios, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que al poco tiempo de formarse gobierno con Patricia Hernández como alcaldesa, logra recuperar la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, un bastión importantísimo para Coalición Canaria, y ha ido consiguiendo en diferentes logros, como recientemente en el Cabildo de Fuerteventura, ir recuperando sus cuotas de poder, ¿no? Francamente, creo que los nacionalismos en Canarias no van a desaparecer. Si miramos del papel del nacionalismo canario en unas elecciones generales, sí que creo que si Nueva Canarias no va con Coalición Canaria y tampoco va con otro partido, otra fuerza de corte estatal, como Más País o el Partido Socialista, que ya lo ha hecho, sí les haría complicado alcanzar el escaño por la provincia de Las Palmas, y a Coalición Canaria también le sería muy complicado alcanzar el escaño, con lo cual lo tendría bastante difícil. Es más, no solo creo que el nacionalismo no vaya a desaparecer, sino que creo que está en un momento en el que están surgiendo nuevas formaciones políticas, ¿no? Se habla mucho, se rumorea mucho sobre la posibilidad de una nueva formación política liderada o auspiciada por Casimiro Curbelo y por el nacionalismo insularista de Gran Canaria, de Unidos por Gran Canaria. Se habla de la creación de un partido nuevo, por lo tanto, prácticamente desde que Casimiro Curbelo se incluyó en ese Pacto de las Flores, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses ya, o incluso yo creo que ya llega el año, fichó a Teresa Verástegui, que fue concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna, y que también tiene un recorrido su familia en Tenerife en los nacionalismos en esta isla, ¿no? Con lo cual, creo que realmente igual vamos a ver un cambio en el mapa político del nacionalismo, pero que no va a producir un efecto en cuanto a la masa de votantes nacionalistas en Canarias. ¿Por qué digo esto? Porque sí que creo que Nueva Canarias, a pesar de que gobierna en la comunidad autónoma y gobierna en el Cabildo de Gran Canaria como sus dos grandes bastiones, creo que está en un proceso de renovación que veremos en qué queda de cara a las elecciones de 2023. Se habla mucho de los cambios de candidatos y habrá que ver cómo eso afecta a las elecciones al Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Creo que es un bastión importante para el nacionalismo en Canarias y habrá que ver en qué forma afecta. Yo creo que van a seguir participando de la política los partidos nacionalistas, sobre todo, y vuelvo con esto al principio, algo que decía al principio, en una era de la política del entretenimiento, en una era de la política de las emociones, de una campaña agresiva, de una campaña en la que se habla más que de planteamientos, de acciones, se habla desde el corazón y se habla con las vísceras en algunos momentos, por desgracia, por parte de algunos políticos. Creo que el nacionalismo forma parte de esa nueva forma de hacer política y que por lo tanto nunca va a desaparecer. Uh-huh. Y ya para concluir, pongámonos en el hipotético caso de que, bueno, tú tienes una empresa de consultoría de política, Cambullón, de que aparece un partido nacionalista a tus puertas y te pide algunas recomendaciones para mejorar en cuanto a popularidad y demás, y en calado de la gente, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías desde tu perspectiva? A ver, habría que ver si el Partido Nacionalista es de qué corte ideológico es, más allá de que su principal base electoral sea el nacionalismo, ¿no? Porque obviamente
vemos como los nacionalismos luego son nacionalismos más de izquierdas o más de derechas, y que incluso luego dejen esas diferencias a un lado para pactar, como en el caso de Cataluña, ¿no? A los nacionalismos de Canarias, si surgiese un nuevo nacionalismo, obviamente tendría que entrar en la forma de hacer política actual, con lo cual tendría que ser una política de mensajes cortos y repetidos, más que de una política de la antigua, de grandes programas electorales y de grandes planteamientos. Vivimos en la época en la que la gente decide todo el tiempo qué ver. Es decir, somos la era del Netflix, del HBO, del Spotify, la generación de la inmediatez, digamos, ¿no? Y en este mundo en el que vivimos, habría que ir precisamente a ese modelo de creación de un partido político. Un partido político que tratase de transmitir sus mensajes con inmediatez, que la gente no le resultase más sencillo cambiar de canal o ponerse una plataforma para escuchar los mensajes, ¿no? Y luego, lógicamente, más allá de eso, que forma parte de cómo comunicaría ese partido político, que es en lo que yo me centro, tendrían que tener discursos que ofreciesen alternativas al nacionalismo actual también. Al final es lo que hablábamos, el mapa político es el que es, la masa de votantes es la que es, y tendría que entrar directamente a fagocitar votos de donde ya hay. Es decir, si actualmente el nacionalismo en Canarias se divide, grosso modo, entre Coalición Canaria y Nueva Canarias y algún partido político más de corte insularista, tendría que entrar ahí a competir con ese voto, ¿no? Al final, Coalición Canaria está muy arraigada en unas islas y Nueva Canarias en otras, y dependiendo, por tanto, de en qué isla fuese a tener su principal actividad esa nueva fuerza política nacionalista canaria, habría que ver la estrategia a seguir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo competir el voto con Coalición Canaria, que quizás es una fuerza política nacionalista más de corte de centro-derecha, que combatir el voto a una formación política como Nueva Canarias, que quizás podríamos encuadrarla dentro del bloque de centro-izquierda, ¿no? Entonces, a partir de ahí habría que ver las medidas y los discursos, incluso a dónde ir para captar esa primera transferencia de votos de una de esas formaciones a la nueva formación política. Eliezer Santana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl.